Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno en un viaje fascinante a través de una de las conversaciones intelectuales más importantes de la historia moderna, la crítica al capitalismo. Vamos a ver este gran debate a través de los pensadores que lo fueron moldeando. Y todo, absolutamente todo, arranca con esta pregunta. Una pregunta que parece sencilla, pero que es increíblemente profunda y que ha sido el motor de todos los pensadores que vamos a explorar. ¿Cómo se organiza una sociedad para que sea justa para todos? Para no perdernos en esta conversación tan densa, aquí tenemos nuestra hoja de ruta. Empezaremos con el que lo inició todo, Marx, y veremos cómo la Escuela de Frankfurt llevó su crítica mucho más allá. Después, asistiremos a un choque de titanes entre Popper y Habermas sobre cómo cambiar las cosas, y cerraremos con las ideas de Arendt y Rawls sobre la justicia y la propia humanidad. A ver, para entender esta conversación, lo primero es el contexto. El mundo de Marx, en el siglo XIX, era el de las chimeneas, el de la revolución industrial pura y dura. Pero los pensadores que vinieron después, en el siglo XX, escribían con el recuerdo todavía fresco de las guerras mundiales, del auge del totalitarismo, de la radio, del cine. Y claro, esto lo cambió todo. Cambió las preguntas y, por supuesto, las respuestas. Y el primero en poner las cartas sobre la mesa, el que dio el pistoletazo de salida, fue, como no, Karl Marx. Su análisis del capitalismo fue tan potente que sentó las bases para todo el debate que vino después. Así que vamos a ello. La idea central de Marx, su gran teoría, es el materialismo histórico. Dicho de forma sencilla, la base de cualquier sociedad es su economía, o sea, cómo producimos y cómo repartimos las cosas. Todo lo demás, la política, las leyes, la cultura, las ideas, se levanta sobre esa base económica, y en el fondo sirve para mantenerla en pie. Vale, entonces, ¿dónde está la injusticia para Marx? Pues está aquí, en un concepto clave, la plusvalía. Pensemos en un trabajador. Él produce un cierto valor con su trabajo, pero su salario solo le paga una parte de ese valor. ¿Y el resto? Esa diferencia, ese extra, es la plusvalía, y se la queda el capitalista como beneficio. Para Marx, este es, ni más ni menos, el motor de la explotación. Y esta explotación constante lleva a lo que él llamó alienación. El trabajador no siente como suyo lo que produce. El trabajo se convierte en algo mecánico, sin sentido. Se siente desconectado de su propia capacidad creativa. Y para colmo, ve a sus compañeros como competidores, no como aliados. Es una desconexión total, a todos los niveles. Y ahora damos un salto en el tiempo. Entra en escena la Escuela de Frankfurt. Pensadores como Adorno y Horkheimer ven el fascismo, la sociedad de consumo, la propaganda, y se dan cuenta de que la crítica de Marx, aunque brillante, necesita una actualización urgente. El control ya no es solo dinero y fábricas. La cosa se ha vuelto mucho, mucho más compleja. Lo que hicieron los de Frankfurt fue algo muy radical. Le dieron la vuelta a la idea de la Ilustración. La razón, con mayúsculas, esa que prometía liberarnos del miedo y la ignorancia, se había convertido, según ellos, en una nueva forma de dominar. Porque, vamos a ver, todo el progreso técnico del mundo no solo no evitó la barbarie del siglo XX, sino que la hizo terriblemente eficiente. Y esto nos lleva a su concepto estrella, la razón instrumental. Nuestra sociedad, decían, está obsesionada con el cómo hacer las cosas más rápido, más barato, más eficientemente. Pero hemos dejado de preguntarnos el por qué o el para qué lo hacemos. La eficacia le ha ganado la partida a la ética. Y así, el sistema de dominación se expande y se cuela en la cultura. El cine, la radio, la música popular, no es solo entretenimiento inofensivo. Para la Escuela de Frankfurt, todo esto forma una industria cultural que fabrica productos en serie, todos iguales, para mantenernos dóciles, pasivos y conformistas, para que no pensemos demasiado. La diferencia, como se ve, es brutal. Mientras que la crítica de Marx se centraba en la fábrica, en la explotación económica, Adorno y Horkheimer amplían el campo de batalla al cine, al salón de casa, a nuestra propia forma de pensar. Y esto explica por qué, donde Marx veía una salida optimista con la revolución, ellos eran infinitamente más pesimistas. Veían el sistema como un pulpo con tentáculos por todas partes. Vale, si el sistema tiene tantos problemas, ¿cómo lo arreglamos? Y esta pregunta nos lleva al siguiente gran cara a cara de nuestra historia. Karl Popper contra Jürgen Habermas. Un debate sobre la mismísima naturaleza del cambio social. Popper, que vivió de cerca los horrores del totalitarismo, le tenía pánico a las grandes revoluciones. Por eso propone lo que él llama ingeniería social gradual. Su idea es, en lugar de intentar construir una sociedad perfecta desde cero, que suele acabar en desastre, vayamos poco a poco. Identifiquemos un problema concreto, la pobreza, una ley injusta, y apliquemos una pequeña reforma, como un científico en su laboratorio, midiendo los resultados y corrigiendo sobre la marcha.
Pero claro, a Habermas, que es el heredero de la escuela de Frankfurt, esto le parece muy poca cosa. Su respuesta es demoledora. Dice que el enfoque de Popper es como fontanería política. Está muy bien arreglar las goteras, pero ¿y si el problema no son las fugas, sino que todo el sistema de tuberías está mal diseñado desde el principio? Y aquí vemos el choque de visiones perfectamente. Para Popper, el gran peligro, el enemigo a abatir, es el utopismo, que lleva al totalitarismo. Para Habermas, el riesgo es otro, la tecnocracia. O sea, que un grupo de expertos tome todas las decisiones y los ciudadanos nos convertamos en meros espectadores. Por eso, donde Popper propone reformas técnicas, Habermas exige un debate democrático abierto y profundo. Y cuando parece que ya lo hemos discutido todo, llegan Hannah Arendt y John Rawls y llevan la conversación a un plano todavía más fundamental. Dejan un poco de lado la economía y el Estado para preguntarse directamente por la justicia y por lo que nos hace humanos. Arendt se asomó al horror del totalitarismo y llegó a una conclusión escalofriante. Su objetivo final es destruir la pluralidad, la diversidad humana. ¿Cómo? Usando el terror y la propaganda para aislar a las personas, para romper los lazos entre ellas, hasta convertirlas en una masa obediente y uniforme, incapaz de pensar por sí misma o, sobre todo, de actuar con otros. Y desde una perspectiva totalmente diferente, John Rawls nos lanza una pregunta que lo cambia todo. Es una pregunta que nos invita a hacer un experimento mental. Nos dice: ¿cómo diseñaríamos una sociedad justa si no supiéramos qué papel nos va a tocar jugar en ella? Este es su famoso velo de la ignorancia. Vamos a imaginarlo. Estamos en una posición original, antes de nacer. Y sobre nosotros cae un velo que nos impide saber si seremos una persona rica o pobre, hombre o mujer, de una etnia o de otra, con buena o mala salud. Sin saber nada de eso, ¿qué tipo de sociedad elegiríamos? Pues Rawls dice que por puro interés racional elegiríamos aquella sociedad donde la persona que le va peor le vaya lo mejor posible. Es la estrategia Maximin, maximizar los mínimos. Y de este experimento mental, según Rawls, saldrían dos principios de justicia. El primero, todo el mundo debe tener el máximo de libertades básicas posibles, siempre que no perjudiquen las de los demás. Y el segundo, las desigualdades económicas y sociales solo son aceptables si, primero, los cargos están abiertos a todo el mundo, y segundo, y esto es crucial, si esas desigualdades sirven para beneficiar a los que están peor en la sociedad. Bueno, pues llegamos al final de nuestro recorrido. Es el momento de poner todas las piezas juntas y ver el marcador final de esta gran conversación sobre qué debe hacer el Estado y de qué peligros nos debe proteger. Lo que vemos es que cada pensador nos deja una advertencia y una tarea para el Estado. Para Popper, el Estado debe ser un reformista prudente que nos proteja del totalitarismo. Para Arendt, tiene que ser el guardián de un espacio público donde podamos pensar y actuar para no caer en la deshumanización. Habermas le exige que sea un moderador del diálogo democrático para evitar la tecnocracia. Y Rawls le pide que redistribuya para corregir la pura y simple mala suerte de nacer en una posición de desventaja. Y así esta gran conversación sigue abierta. No ha terminado. Después de escuchar a todos estos gigantes del pensamiento del siglo XX, la pregunta que queda flotando en el aire es, en nuestro mundo de hoy, con desafíos que ellos ni imaginaron, ¿qué voz, qué nueva perspectiva echamos en falta en esta conversación fundamental? La pregunta, ahora, queda para la reflexión.